Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, los saludo afectuosamente en este día martes 24 de agosto. Estoy abriendo la verja de mi jardín y hoy día es para todos los que amamos la literatura, los que amamos los libros y los que nos consideramos de alguna manera poseídos por este vicio impune que es la lectura. Ya les explicaré de dónde viene ese concepto. Hoy día, un 24 de agosto, pero de 1899, nacía en Buenos Aires Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Jorge Luis Borges. ¿Cómo no iba a hacerle un sencillo, un modesto, un pequeño homenaje aquí desde mi jardín, rodeado por todos estos libros, en este pequeñísimo laberinto? Todos quisiéramos que nuestra biblioteca fuera un laberinto borgiano. Quiero leerles, antes de que hablemos de este genio, de este gigante de la literatura ya no solo hispanoamericana, sino mundial. Casi dan ganas de decir que Borges es la literatura misma, es la encarnación de la literatura, hecha hombre, así como alguna vez el verbo se hizo carne, uno podría decir de Borges, un día en Buenos Aires la literatura se hizo carne. Fíjese lo que dijo Jorge Luis Borges de sí mismo en varias entrevistas y algunos textos escritos por él. Él dijo: la ya avanzada edad me ha enseñado la resignación de ser Borges. ¡Qué maravilla eso! ¡Qué potente lo que hay detrás! Tiene que resignarse con la resignación de ser Christian Warnken. Cada uno de nosotros tiene que aprender el arte de esa resignación. Luego, en una entrevista dice: ustedes se equivocan conmigo, yo soy una alucinación colectiva. Eso es maravilloso, es decir, ¿quién es Borges? ¿Quién soy yo? Somos una proyección, una imagen creada por otros. Después dice: yo no sé quién soy, en una entrevista del diario El País, en el año 1980. Yo no sé quién soy yo, tal vez no sea nadie, posiblemente una ilusión creada por la generosidad de ustedes. Luego, en el año 82, en otra entrevista, dice: he ido aprendiendo a ser Borges. Bueno, todo esto está en sus libros, también hay varios textos y cuentos donde él habla del otro Borges. ¿Cuál es el Borges? Aprender a ser quien uno es, ¿no? Píndaro dijo: sé tú quién eres, ¿no? ¿Qué significa ser Borges? ¿Qué significa ser Cristian? ¿Qué significa ser tú, quien me estás escuchando ahora? Yo creo que Borges nos enseña de alguna manera a asumir esa perplejidad radical ante el propio yo. Borges, dice él en otra entrevista, un bluff. Le dijo alguien a él, y yo le contesté: de acuerdo, amigo, pero un bluff involuntario, le dice Jorge Luis Borges. Y para hablar de este lector, el gran lector, el lector infábula, como diría Humberto Eco, lector y escritor, lectura y escritura están íntimamente relacionadas en Borges. Vamos a conversar con un amigo del jardín. Hemos hablado ya tantas veces aquí sobre autores memorables, sobre Blake, sobre Whitman. Hasta puedo inventar conversaciones que me he imaginado con él, que tal vez ni siquiera han sucedido, pero que son tan reales como las que sucedieron. Mi querido amigo Armando Roa, poeta, traductor. Querido Armando, muchas gracias por acompañarme en este día tan especial. Me imagino que para ti, que eres un borgiano de tomo y lomo, es un día tremendamente especial, ¿no? Bueno, agradecerte, Cristian, feliz de estar una vez más en tu jardín. De hecho, en una oportunidad le preguntaron a Borges por
los recuerdos de la infancia, y él decía dos, la biblioteca de su padre, pero también un jardín. Mira, qué Un jardín bonito. con muchos amarillos, que fue el color que Borges conservó incluso cuando ya pierde la vista. Nada, un gusto estar acá contigo, qué mejor que celebrar a los que nos gusta leer, a este hombre que es una biblioteca, o que fue una biblioteca viviente, que fue Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué, Creo qué que lo que, Borges qué es lo un que ha significado, testimonio del amor del libro. qué lo que ha significado para ti como lector, como escritor Borges? Es decir, está clarísimo que la impronta de Borges es tan potente, va más allá de la frontera, es prácticamente un autor universal hoy día, a pesar de que es tan porteño al mismo tiempo tan arraigado en Buenos Aires. Pero para ti, ¿qué ha significado Borges? Mira, para mí Borges es uno de los autores, es uno de mis autores favoritos, ¿no? A mí me ha acompañado toda la vida, tuve el privilegio de conocerlo personalmente, de estar en su casa junto a mi familia tomando té con él cuando yo tenía 16 años. Y bueno, esa perplejidad, ese asombro de Borges, ese amor por los libros, esa cosa tan amena que tiene también de tratar la literatura, esa dimensión, por ejemplo, del profesor que tiene Borges, que es una de las dimensiones a veces no tan conocidas, lo entretenido que es leerlo, y compartir, bueno, tantas perplejidades, ¿no? Tú lo decías, Borges es probablemente un sinónimo de perplejidad, ¿no? Y por eso ese símbolo del laberinto, ¿no? Que él lo asociaba a el estupor frente al universo, ¿no? Armando, quiero rescatar esa dimensión que tomaste de profesor. Fíjate que justamente estuve revisando, antes de empezar el programa, este texto cortito que tengo que se llama Arte Poética, que son conferencias que dio Borges en la Universidad de Harvard, años 67, 68, y a mí me encanta una que escribe sobre el enigma de la poesía que sorprende, que en un momento determinado él dice algo así como: cuando yo leo las definiciones de poesía, los manuales de estética, algo así, pareciera que fueran libros de astronomía de alguien que nunca ha visto las estrellas, dice en un momento Borges, ¿no? Y luego duda de que se pueda definir la poesía, pero eso no significa que no sepamos lo que es poesía, dice. Lo sabemos tan bien que no podemos definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo, o el significado de la ira, el amor, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país. Estas cosas están tan arraigadas en nosotros que solo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. Me encanta esa actitud, esa libertad, ¿no? En lo menos académico que hay en la manera de abordar la literatura, Borges, ¿no? O academicista, ¿ah? Así es, mira, bueno, en esa conferencia que tú mencionas, claro, él homologaba la pregunta ¿por qué es la poesía? A la pregunta de San Agustín, de qué es el tiempo, ¿no? Y cuando San Agustín decía, si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé. Borges, fíjate, yo creo que siempre se acercó a la literatura, y él lo dice explícitamente, ¿no? En sus conferencias. Él concebía la lectura como una de las formas de la felicidad, así la definía, ¿no? Él veía la lectura obligatoria como una especie de contrasentido. Fue un profesor tremendamente ameno, miraba con mucho desdén efectivamente los academicismos, y él se jactaba de que como profesor, por ejemplo, a sus alumnos nunca les pedía bibliografía, en los exámenes no les hacía preguntas, sino que les pedía a los alumnos que les hablaran de los autores que más les habían gustado. Entonces, él decía que leer es el arte de entregar amor a través de la palabra. Y lo decía comparando una definición de su hermana, que era pintora, y que decía que la pintura es el arte de entregar amor a través del color, amor y felicidad. Bueno, creo que Borges en eso fue una persona muy consecuente, y a pesar de que muchos de sus textos, de sus cuentos, tienen una arquitectura
que uno podría llamar o decir bastante compleja desde un punto de vista filosófico. Sin embargo, en Borges la literatura como expresión de la vitalidad del ser humano pues, fue algo que siempre lo acompañó. A mí siempre me ha llamado la atención, fíjate, los autores que Borges amaba, que eran autores de aventuras, ¿no? Stevenson, Kipling, Wells, de alguna manera ahí en Borges hay una nostalgia también a la cosa vital, al valor, al heroísmo, al coraje. Y bueno, un hombre que de un pensamiento muy claro, de una prosa impecable. O sea, si hay algo que Borges no perdonaba, a propósito de esto del academicismo que tú mencionas, es justamente esa cháchara, esa retórica que finalmente termina alejando a las personas de la lectura, del goce de la lectura, de los libros en general. Armando, tú decías recién el tiempo, ¿no? Y hay un texto cortito que te quiero leer para hacerte la pregunta después. Él dice, a veces estoy desvelado y me pregunto, ¿quién soy? O incluso, ¿qué soy? ¿Qué estoy haciendo? Y pienso en el tiempo que transcurre. Me acuerdo de un verso muy hermoso que Tennyson escribió a los 15 años. El tiempo transcurriendo en medio de la noche. Evidentemente se refería al tiempo de Newton, supongo. Tempus absoluto. A mí me parece que el tiempo es el único tema. A mí me parece que es el enigma esencial. A ver, así, una primera aproximación. El tiempo como tema esencial en la literatura de Borges. Bueno, Borges efectivamente repitió muchas veces que el tiempo es el tema capital de la filosofía, capital de su literatura. Detrás del tema del tiempo, el hecho de que somos seres que habitamos en el tiempo, significa que somos seres que necesitamos ordenar narrativamente lo que nos ocurre. De ahí la relación entre el tiempo y la escritura, ¿no? En el caso bueno, Borges, yo creo que una buena parte de su literatura está trabajada desde una, una gran dicotomía que se produce en el mundo griego entre Parménides y Heráclito, y que está relacionado con el tema del tiempo y del movimiento, de si el ser es estable, inmóvil, o si está cambiando continuamente. ¿Tú crees, perdón, Armando, tú crees que Borges es más heraclitiano que parmenidiano? Mira, yo creo que sí. Él, en una entrevista, cuando le preguntan por el tema del tiempo, tiene una respuesta muy notable, citando a William Blake. Él dice, el tiempo es la dádiva de la eternidad. Y Borges lo explica diciendo que si la eternidad se manifestara de una sola vez, quedaríamos absolutamente anulados. Entonces necesita hacerlo de manera gradual. Y para eso va creando el tiempo. Lo cual también conecta a Borges con respecto al tema del tiempo, con místicos neoplatónicos, con un autor que él quería mucho que se llamaba Jacob Böhme, que veía fundamentalmente en el tiempo la idea de manifestación de la divinidad, y eso tiene que darse de manera sucesiva. Es el gran misterio, ¿no? Y uno de los temas que yo te diría recorren o sea, es uno de los grandes hilos conductores de la obra de Borges. Por ejemplo, cuando tú mencionabas que él decía que estaba condenado a ser Borges, una de las preguntas que se hacía a Borges es ¿qué es lo que se mantiene a lo largo del cambio? Si la identidad de uno, la identidad del yo se mantiene estable o se va dividiendo en yoes sucesivos. Él, mi
mi percepción es que, y lo dice por lo demás en un texto que se llama Borges y el otro, que le hace una cita muy linda de Spinoza, cuando Spinoza dice que cada cosa busca perseverar en su ser. O sea, la piedra quiere ser piedra, se dice ahí, el tigre quiere ser tigre. Y bueno, a pesar del cambio, buscamos perseverar en lo que somos, ¿no? Y se da esta cualidad. Pero es, sin ninguna duda, un tema que Borges trabaja no solo desde un punto de vista filosófico, sino también desde un punto de vista de la física, con autores, por ejemplo, hay un autor británico, McTaggart, que tiene el tema de las paradojas del tiempo, mete parte de la filosofía de Bertrand Russell. La verdad es que no es sorprendente ver que muchos de los físicos teóricos contemporáneos hagan cruces entre muchas de las teorías actuales, las teorías, por ejemplo, vinculadas al tema del caos, con la obra de Borges, por no hablar de la teoría de la incertidumbre, ¿no? La física cuántica. La verdad es que Borges es a través de sus cuentos, él plantea grandes problemas filosóficos, pero que no son problemas, son problemas que surgen de la experiencia cotidiana, ¿no? En alguna oportunidad yo le vi o le leí en una entrevista que él contaba cómo su padre lo acerca a la filosofía. Y lo acerca justamente en un jardín como el tuyo, Cristian, en que se acercaron a unos naranjos. Y sacó la naranja, el papá de Borges, y me dijo, bueno, ¿será esta naranja igual a lo que era ayer? ¿Si ha cambiado, seguirá siendo la misma? ¿Qué es lo que cambia? El padre de Borges, que era abogado y filósofo aficionado, era un gran lector de la filosofía, sobre todo los idealistas ingleses, de Berkeley, de Hume, de los empiristas. Hume, tú sabes que niega la idea del yo, niega la idea de la causalidad. Hume, hasta si uno llevara al extremo la filosofía de Hume, podría refutar la idea del tiempo. Oye, Armando, lo interesante de todo esto es que Borges, siendo un lector de filosofía, no es no es un filósofo profesional, sin embargo, hace más filosofía que muchos filósofos. Probablemente hay cuentos, textos, poemas que concentran temas filosóficos con mayor densidad que muchos libros de muchas páginas en la filosofía, pero la maravilla es que él es capaz de jugar con estos temas, jugar con estos autores, con todas estas referencias que para muchos lectores pueden parecer lejanas, un Berkeley, un Hume, pero los logra encarnar, los transforma en personajes, en imágenes, en historia. Esa es la maravilla, cómo Borges logra ese milagro. Me parece que ese es un don único que yo no encuentro en otros escritores de la historia de la literatura. Claro, tú lo dices muy bien. Lo lindo es que Borges a estos grandes problemas o a estos grandes conceptos los transforma en una parábola, en un cuento, siempre en imágenes, ¿no? Imágenes o en un poema, haciéndolos accesibles y dándoles la dimensión que verdaderamente tienen, ¿no? Que son no problemas de academia, sino problemas de la vida cotidiana. Fíjate que una de las grandes paradojas es que mucha de la filosofía postestructuralista, este es un comentario adicional, pero Foucault, por ejemplo, le admiraba mucho a Borges, como Borges ejerce influencia en una filosofía que trabaja el lenguaje de una manera bastante enrevesada. Sí, yo creo que a Borges no le habría gustado mucho esos discípulos. Yo creo que para nada. Tengo la sospecha de que para nada. Oye, Armando, si tú tuvieras que hacer una guía personal de alguien que quiere entrar en Borges, que quiere... Porque uno puede partir... Fíjate que yo ahí discrepo curiosamente con
con José Miguel Ibáñez, quien ha entrevistado varias veces a Ignacio Valente, que es un crítico extraordinario, poesía, gran ojo, pero considera a Borges casi un poeta menor, o sea, considera que es muy buen prosista, pero mal poeta, ¿no? Yo no comparto ese juicio, cada vez me gusta más la poesía de Borges. Me gustaría preguntarte sobre el Borges poeta. Me gustaría que hiciéramos como un recorrido, hemos hablado de los ensayos, como, a ver, tu recorrido personal, ¿a quién recomendarías a un lector que quiere partir, que quiere empezar? Yo recuerdo que Borges, en una conferencia que tiene sobre la Divina Comedia maravillosa, que está en el libro Siete Noches, dice que él hay que acercarse a la Divina Comedia con la inocencia de un niño, o sea, casi con la ingenuidad de un niño, primero no sabiendo nada, pero entrar en ese mundo, bueno, yo creo que él, de alguna manera, esa es la invitación de la verdadera lectura. A ver, a este lector niño, ingenuo, que a lo mejor no ha leído Borges, que se siente ignorante, que le cuesta a lo mejor entrar, partamos primero por el Borges poeta. A ver, Borges y la poesía. Brevemente, tu juicio de él como poeta. Mira, a mí me gusta muchísimo, tampoco suscribo la opinión de Ignacio Valente, que lo considero un poeta libresco. Yo creo que no. Creo que en Borges hay una enorme vitalidad, y él de alguna manera trabaja el mundo como un libro. Pero esa mirada es una mirada vital, no es una mirada, ¿cómo decirlo?, de segunda mano, derivativa. Yo creo que sus poemas son poemas que, a ver, en Borges es difícil hablar de una estabilización de los géneros literarios, ¿no? Porque en Borges está muy mezclado. Muchos de los mejores poemas de Borges, a mi juicio, son al mismo tiempo grandes ensayos, con imágenes muy claras, muy precisas. Borges no fue un hombre es cierto, de grandes experimentos verbales. Él incluso utiliza en muchos de sus textos formas métricas tradicionales, ¿no? Sonetos, pero siempre con un rigor, una precisión en la imagen, una capacidad de condensación muy extraordinaria, y eso lo emparenta un poco con lo que fue el movimiento que Borges inicia, por donde está también Vicente Huidobro, que es el ultraísmo. Era un movimiento que finalmente busca desprenderse del retoricismo de la poesía española, de la vaguedad, de las frases como altisonantes, y en ese sentido los poemas de Borges son, voy a usar una imagen que usa el mismo Borges, son una especie de álgebra, ¿no? Oye, Armando, hay un poema muy hermoso que vamos a leer para que sintamos, un poema que me encanta, que está en Elogio de la Sombra, sobre las cosas. A mí siempre me ha dado perplejidad los objetos, ¿no?, que nos acompañan aquí, una tetera, una llave, y pensar que muchos objetos que vienen de alguien que murió, mi padre, un cuchillo que tenía ahí, y que estas cosas me van a sobrevivir. Y Borges escribe este poema extraordinario sobre las cosas, que la leo, perdóname. Adelante. Pero creo que es un regalo. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas? Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Es un poema maravilloso. Y hay otro tema que aparece acá, Armando, que es, en varios cuentos y textos aparece, yo voy a ser olvidado, vamos a ser olvidados. El tema del olvido, aparece mucho en Borges, ¿no? Sí, muy fuertemente. De hecho, la necesidad del olvido. Yo fíjate, uno de los cuentos que a mí más me marcó de Borges, por una cosa angustiosa, es Funes el Memorioso. Ah, es extraordinario. O sea, esa capacidad, por ejemplo, para recordarlo todo. Casi una enfermedad, ¿no? El exceso de memoria como una enfermedad.
¿Ah? Exactamente. El olvido es muy necesario para la selectividad, pues la memoria es selectiva. No, si recordáramos todo, recordar todo finalmente es no recordar nada. Entonces, claro, en Borges está un diálogo, un contrapunto muy bonito entre lo que es la memoria, lo que es el olvido, eh, eh, pero al mismo tiempo, esa memoria de Borges es una memoria. Hay un poema donde él habla de los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí. El hecho de que cada ser no es ¿cómo decirlo? No es una isla, sino que detrás de cada ser humano convergen una multiplicidad de voces, una multiplicidad de ayeres. Esa All Our Yesterdays, que es una frase de Macbeth, que Borges la cita en un poema, en el sentido de que somos todos nuestros ayeres. Y muchos de nuestros ayeres incluso se ubican antes de nuestro nacimiento, ¿no? Armando, en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría así brevemente que me contaras qué impresión te quedó de ese encuentro con Borges. Dijiste al comienzo que habías estado con él cuando muy joven. Imagino impresionante haber estado ahí en su casa en Buenos Aires. ¿Algún recuerdo así a propósito del olvido y la memoria, pero de ese encuentro con Borges que tuviste tan joven? Mira, la modestia de Borges, la cercanía, la calidez, y el momento para mí más memorable fue cuando nos recitó, ya caía el atardecer, y nos recita el Padre Nuestro en inglés antiguo, en anglosajón, y eso fue increíble. Escuchar esa voz cultural recitando esa lengua que Borges quería mucho, una lengua en realidad vikinga ya extinta. Ese fue un momento epifánico, me atrevería. Un hombre con un gran cariño por Chile, con una gran admiración por María Luisa Bombal. Y no tanto por Neruda. No, fíjate que él decía que Neruda como poeta sentimental lo encontraba bastante malo, decía, pero dice que cuando Neruda adhiere, lo voy a estar textual a Borges, esa fe, dice Borges, que ciertamente yo no comparto, la fe en el comunismo se convirtió ahí en un gran poeta. O sea, es el Neruda épico el que le gusta a Mira, Borges. qué interesante. Oye, y pensar que Borges, los peronistas, digamos, le quitaron un trabajo que tenía Borges y lo mandaron, no sé, a ser director de basura o de pollo y gallina. El pollo y gallina, eso debería penar en la memoria de los peronistas. Bastaría solo eso para que no sean nunca más reelectos en una elección en Argentina por haber hecho con Borges, ¿no? Bueno, Borges decía que, a ver, la metáfora lo podía todo. Y los únicos términos que eran irremediablemente incompatibles era ser borgiano y peronista. No había ninguna síntesis posible. Borges, la madre de Borges estuvo encarcelada. Borges desafió a Perón, lo sacó de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Después Borges se afilia al Partido Conservador porque dice que es una forma de escepticismo político. Y él, la verdad, se sentía más bien como una especie de anarquista conservador. No le gustaba la presencia del Estado. Y cuando le preguntan por el país que más le agrada, habla de Suiza, porque Suiza está organizada en base a cantones, pero lo cómico fue la respuesta, digamos, que dio Borges ahí. Dijo: me gusta Suiza porque en Suiza nadie sabe el nombre del presidente de la República. O sea, es tan descentralizado el Estado, la autonomía del individuo alcanza grados o cotas máximas. Pero fue un hombre que participó en arduas, duras polémicas políticas en Argentina. Borges, hay un tema bonito, pero lo vamos a dejar para otra conversación. La gratitud en Borges, cuando uno lee el otro poema de los dones, donde Borges dice: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo.
por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Tengo la impresión que este extraordinario poema está a la entrada de la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, o es otro. No, entonces, Cristian, y qué bueno que lo haya citado, porque yo creo que para un joven o para una persona que no conoce a Borges y quiere acercarse a Borges, leer ese poema, que son las cosas por las cuales Borges da gracias a la vida, es una de las mejores introducciones a Borges. A mí me parece que en estos tiempos que vivimos, en que va desapareciendo la gratitud, en que todos se sienten que le adeudan algo, que se ha instalado esta maldita moda de que todos le adeudan algo. Ver a un escritor como Borges dar gracias, como Violeta Parra dio gracias a la vida, me parece que habla de la grandeza de este escritor que entró en el misterio. Él mismo dijo: no hay una sola cosa en el mundo que no sea misteriosa, pero ese misterio es más evidente en determinadas cosas que en otras, en el mar, en el color amarillo, en los ojos de los ancianos y en la música. Y yo agregaría en Borges, el misterio más grande que haya existido un escritor que haya sido capaz de contener toda la literatura en una vida. Eso me parece asombroso, por decirlo menos, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Querido Armando, yo te quiero agradecer haberme acompañado esta tarde en el jardín, celebrando a Borges. Me estoy tomando un mate para justamente saber que al otro lado de la cordillera nació este escritor que es de todo, no es solo argentino, no es solo porteño, sino que es un escritor irremediablemente universal. Muchas gracias, Armando, por haberme acompañado el día del cumpleaños Borges. Un lindo y merecido homenaje a Borges, que finalmente homenajear a Borges es homenajear el amor por la lectura. Absolutamente. Encantado de estar acá y mucha suerte en tu jardín, Cristian. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 8 de la noche abra la verja de mi jardín en pauta.cl. También nos pueden escuchar en Spotify. Y recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años y también Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y no se olviden, siempre lo digo al terminar el programa, como dijo Voltaire al final del Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.